Pero bueno, hasta ahora de esplenectomía no hay ninguna duda. Creo que ya se está grabando, pero no sé. Sí, ya se está grabando. Ok. Gracias. Entonces, ¿no hay dudas? No, really. Ok. Ahora, para el procedimiento quirúrgico, para la indicación de esplenectomía tenemos el caso en el que las lesiones del vaso sean graves, haya signos de hemorragia activa, el paciente sea mayor a 55 años y haya lesiones abdominales asociadas que también estén acompañadas de una hemorragia activa. Ahora, aquí para la esplenectomía se está más a favor de que sea una laparotomía porque los pacientes llegan con inestabilidad hemodinámica relativa y con hipotensión arterial sistólica persistente. Entonces, en estos casos se prefiere hacer una esplenectomía, se tiene un mejor control de hemorragias y se puede hacer una exploración para encontrar toda fuente de hemorragia y repararla y no pasarla por alto. También se puede ingresar a la parotomía a pacientes que tengan una hemoglobina inferior a los 100 gramos por litro y también está recomendado en pacientes que tengan una edad mayor a 65 años. Por eso aquí pongo que pacientes mayores de 55, pues es mejor hacer una esplenectomía. También en pacientes pues que tengan alguna comorbilidad, que por ejemplo tengan cirrosis, tengan tratamiento anticoagulante, sean alcohólicos, tengan insuficiencia renal o tengan inmunosupresión. Y también cuando hay lesiones abdominales graves, podemos sospechar de que haya alguna perforación de intestinos. Entonces, por esto es mejor hacer una cirugía abierta, además de que, pues, como te digo, se puede hacer una laparotomía exploratoria en el caso de que haya pacientes politraumatizados y con hemoperitoneo para detectar toda fuente de hemorragia o daño o fuente de contaminación y repararlo y que no haya ninguna complicación más grave después. Y bueno, hay casos en los cuales consideramos que la esplenectomía va a ser difícil. La esplenectomía difícil es principalmente en pacientes que sean obesos, que tengan hemoperitoneo masivo, que tengan hipertrofia o fragmentación del vaso y que tengan lesiones hemorrágicas digestivas o asociadas a esto. Tenemos dos riesgos principales cuando hacemos una esplenectomía total por vía laparotomía, que son los principales, que son el daño accidental al ángulo cólico izquierdo o el daño accidental a la porción caudal del páncreas. Estos pues se pueden evitar siguiendo una técnica con una movilización previa del bloque pancreato esplénico. Entonces, hay que tener en cuenta esto antes de que se haga una esplenectomía total. Igual aquí se me pasó mencionar que, por ejemplo, aquí cuando se menciona signos de hemorragia activa, ¿te acuerdas que les di unas escalas en las cuales está el vaso y en los que está el vasito dañado? ¿Cómo en cuáles crees que ya habría signos de hemorragia activa? En la 4 o en la 5, ¿no? Porque ya hay laceración y hemorragia. Así es, muy bien. Bueno, ahora hay que saber cómo colocar al paciente.
El paciente se va a colocar de cúbito supino, así como aquí está el paciente, y aquí se puede poner un rodillo, compresa, lo que sea enrollado debajo de los omóplatos para que nos ayude a abrir el ángulo costoiliaco. También se puede colocar una sonda nasogástrica, esto nos ayuda a descomprimir el estómago y pues tener mejor accesibilidad y visibilidad. Aquí el cirujano se va a colocar a la derecha. Puede tener un solo ayudante, siempre y cuando pues tenga la disponibilidad y la fuerza para hacer la retracción con las valvas de Rochert para la visibilidad. Y si no, pues puede haber un tercer ayudante, o en este caso pues va a ser el instrumentista. Ahora, para la vía de acceso, si se trata de que es una urgencia por un traumatismo, se prefiere hacer una incisión media supraumbilical. Y, ¿por qué? Pues que es muy rápida, nos permite un buen acceso, buena visibilidad y nos va a permitir hacer la revisión por cuadrantes y para que no se nos vaya a pasar ninguna hemorragia. Y si es necesario, la podemos extender ya para hacer toda una laparotomía exploratoria. Y ahora, para hacer la exploración del abdomen, hay que hacer una exploración completa. Obviamente, primero nos vamos a centrar, como lo habíamos visto en la laparotomía exploratoria, buscamos los puntos de hemorragia, puntos de contaminación, y ya después procedemos a hacer la exploración completa del abdomen. ¿Y cómo vamos a saber que hay una lesión esplénica una vez que abrimos? Porque va a haber sangre y coágulos principalmente en el hipocondrio izquierdo, y pues ya vamos a palpar el vaso y vamos a poder tocar y sentir las lesiones que tiene pues el vaso. Entonces, el primer paso después de hacer la incisión por planos, vamos a movilizar el vaso para hacer la valoración de las lesiones, y una vez que somos conscientes de la magnitud de las lesiones, pues vamos a determinar si hacemos una esplenectomía total o una cirugía conservadora del vaso, o en pocas palabras, una esplenectomía parcial. Entonces, para esto, el reborde costal, no tenía imágenes, entonces no lo vamos a tener que imaginar. El reborde costal izquierdo se va a retraer con una valva subcostal y la mesa se va a inclinar ligeramente hacia el cirujano, o sea, hacia el lado derecho. Esto principalmente en pacientes obesos para pues tener buena visibilidad. Y igual, si el estado hemodinámico del paciente lo permite, pues vamos a inclinar la mesa para que tengamos buena visibilidad. Si el paciente tiene una hemorragia activa muy, muy evidente, o sea, que está sangrando mucho, pues no vamos a colocarlo así. Entonces vamos a proceder a hacer la hemostasia temporal. Y una vez que ya tenemos esto, vamos a tomar al vaso con la mano izquierda y lo vamos a presionar como si lo estuviéramos presionando hacia la columna. ¿Ve? Aquí seccionaron todos los vasos, ya digo todos los vasos, todos los planos. Mete la mano el cirujano, ya que tiene al vaso y ya sabe pues, el grado de lesión que tiene, va a hacer una compresión hacia la columna vertebral del vaso, o hacia la línea media, para igual, esto nos ayuda a hacer una hemostasia temporal del vaso. Al mismo tiempo que con la mano izquierda está traccionando el vaso, con la mano derecha tiene que colocar
compresas aquí, unas 3, 4 compresas para que nos ayude a hacer la compresión y, y ya podamos retirar la mano para que, pues para que aquí las compresas que estamos colocando funjan la función de hemostasia temporal para sacar la mano y usarla para lo que sigue. Entonces, con esto pues ya valoramos las lesiones y también controlamos un poco la hemorragia que está teniendo el paciente. Además, una vez que evaluamos y detuvimos temporalmente la hemorragia, tenemos que evaluar el lóbulo izquierdo del hígado porque generalmente este se ve afectado cuando hay lesiones del vaso. Y ya, una vez que ya se puede ir incidiendo el peritoneo parietal posterior o el ligamento esplenorenal, pues se va a ir seccionando para tener mejor acceso al retroperitoneo y que no se nos vaya a pasar algo por esta parte, o sea, hemorragias. Aquí es importante que el peritoneo se vaya seccionando bien pegadito al vaso porque esto limita la desperitonización de los órganos. Entonces, cuando se va haciendo la sección del peritoneo, se tiene que ir bien pegado al vaso. Obviamente no tan pegado para recortar al vaso, pero sí bien pegadito a él. Entonces, lo primero que se va a ir liberando va a ser el polo superior. Y una vez que ya se libera el polo superior, se va haciendo tracción hacia arriba. Y entonces aquí es donde se tiene que prever las lesiones que se dan con mayor frecuencia si no se movilizan bien los órganos. Aquí, una vez que ya se está movilizando el polo superior hacia arriba, el primer ayudante tiene que retraer el ángulo cólico izquierdo con una compresa para que al momento de hacer la tracción no se vaya a lesionar. Entonces aquí se hace la tracción y el cirujano va a ir exponiendo el polo inferior con el pulgar, índice de la mano izquierda, así como pincita. Y aquí se prefiere usar con las manos, no con alguna pinza para evitar más daño. Entonces, como con las manos en forma de pincita va exponiendo el polo inferior. Y ya una vez que se va exponiendo esto, también se va introduciendo una compresa para ir como que elevando al vaso, o sea, ir sacando el vaso igual. Para no solo la compresa nos ayuda a eso, sino para igual ir haciendo hemostasia temporal. Una vez que ya se liberó el peritoneo, el polo superior, y se seccionó el peritoneo al ras del vaso, cuidando no lesionar a los vasos cortos de la curvatura gástrica que vienen aquí, pues ya se va a ir disecando el mesogastrio con los dedos de la mano izquierda, que igual cuando va sacando el polo inferior va a como que abriendo la pincita para ir haciendo la disección, o por ejemplo aquí con la mano derecha está con una gasa montada haciendo la disección del mesogastrio. Aquí es donde esta valva de Richardson es la que está retrayendo el primer ayudante. Se puso una compresa para no lesionar al colon, y aquí está haciendo la retracción. Esto es importante para no hacer la lesión del ángulo cólico izquierdo. Y aquí igual es importante cuidar
esta curvatura porque es la curvatura del estómago donde pasan los vasos cortos. Entonces, por esto hay que hacer una disección traumática con una gasa montada o con los dedos para ir exponiendo al vaso. Y igual, ahí se tiene que seguir comprimiendo al vaso con lo de con las compresas. Esto tiene, en las compresas que se colocaron al principio en esta parte, que ya se van haciendo más retropancreáticas. Y además también cuando lo vamos sacando se van como que colocando aquí como que en nivel para que el vaso pues salga y sirva como colchoncito. Y una vez que ya está aquí el vaso, se tiene que hacer disección si es que hay alguna adherencia que tenga, pues se hace la disección con alguna tijera o igual con la misma gasa montada con la que se fue disecando el mesogastrio, se puede hacer la disección de las adherencias. Y una vez que llegamos a este punto, se puede hacer retracción del vaso para entonces poder visualizar al, al riñón y pues evaluar que no se haya dañado, que no tenga algo que se tenga que reparar. Y entonces ya vamos a poder exteriorizar el vaso a veces la cola la cola del páncreas para pues, tener buena visibilidad. Ah, sí, les había puesto aquí. Entonces, de nuevo, se libera el polo superior haciendo tracción hacia arriba. Igual aquí hay que cuidar que la tracción no sea tan fuerte que vayamos a jalar el hilio esplénico y ya empiece a sangrar aún más. Aquí es cuando el primer ayudante hace retracción con una valva para cuidar, no lesionar el ángulo cólico izquierdo. Igual aquí cuidar los vasos cortos de la curvatura del estómago. Y como te expliqué hace un rato, se van introduciendo las compresas. Esto nos ayuda para evitar la desperitonización y también sirve como hemostasia temporal y a subir el polo superior del vaso. Ya que está ahí, entonces podemos hacer la liberación de todo esto, de adherencias y de lo que sea que esté deteniendo aquí al vaso para pues ya poder sacarlo de la cavidad. Entonces, aquí está como abreviado los pasos. Hacemos sección de los planos, mete la mano izquierda del cirujano, siente el vaso, lo comprime hacia la columna vertebral, empieza a meter compresas. Luego que empieza a meter compresas, empieza a sacar la mano y cuando va sacando la mano, también va sacando el polo superior y un poquito del polo izquierdo. Y una vez que ya está más o menos hacia afuera, se hace retracción otra vez hacia la línea media para colocar gasas, hacer la disección de peritoneo y la retracción del ángulo cólico izquierdo. Una vez que ya hicimos esto, se van a meter compresas para que no se nos vaya a ir el vaso otra vez. Y ya. Ahora, para que no haya tanta pérdida de sangre, hay vasos, los vasos esplénicos que tiene en el pedículo se pueden ir pinzando y entonces aquí, una vez que ya sacamos el vaso, vemos la lesión, vemos qué tan profunda está, qué tanto está afectando, podemos
tomar la decisión si hacemos la esplenectomía total o una esplenectomía parcial o solo una esplenorrafia o lo que sea necesario. Entonces, una vez que ya pinzamos los vasos, lo único que falta es seccionar el ligamento gastroesplénico. Y para esto, para que no vaya a haber daño a la curvatura del estómago, se puede pinzar, se puede colocar una pinza de Babcock sobre la curvatura mayor del estómago para que se pueda seccionar mejor los vasos cortos con, igual, aquí como ya se pinzó, pues aquí se hace el corte. O una vez que se hace el corte, se ligan inmediatamente estos vasos y esto ya pues reduce mucho el riesgo a que siga habiendo una hemorragia activa y se siga perdiendo más, pues más sangre. Y luego que se liberó ya el ligamento gastroesplénico, pues ya tenemos una buena exposición de los vasos y aquí se tiene que pinzar la vena gastroepiploica en el borde inferior del ligamento que acabamos de abrir, que pues es el ligamento de la transcavidad de los epiplones y ya tenemos acceso completo al al pedículo esplénico. Luego, ya podemos ver el pedículo esplénico, vamos a proceder a ligarlo. ¿Cómo lo vamos a ligar y con qué? El cirujano es el que lo va a ligar y se tiene que hacer con material no absorbible, preferentemente con polipropileno 3 ceros, y se va a hacer con una ligera tracción hacia del vaso para poder acceder a la cara posterior. O sea, se tracciona ligeramente con pinzas, se pasa la sutura por debajo y entonces queda en anterior el pedículo esplénico. Esto también nos ayuda para que no pasemos a traernos al páncreas. Entonces, al hacer la tracción, ya podemos ver, tenemos una buena visibilidad de la cola del páncreas y que al hacer la tracción, esta es la sutura que está fungiendo como tracción. Ve cómo pasó aquí, pasa por debajo y es nada más como una lazada. Y esto lo retraen para elevar esto y que cuando vayamos a hacer la ligadura no nos pasemos a traer al páncreas. Y una vez que ya se hace la ligadura, pues, se puede ligar así como con las formas que ya sabemos, hacer el lazo normal o se puede pasar con la aguja a penetrar un poquito los vasos para pues tener pues como mayor seguridad. Igual, si se pasa a penetrar los vasos con la aguja, cuando se haga la tracción del nudo, hay que tener cuidado de que no se vaya a romper el vaso. Y una vez que ya se hizo esto, antes de sacar el vaso, o sea, de cortar los vasos para ya extraerlo, hay que cuidar que haya una buena hemostasia, o sea, que ya no haya nada de sangre por ahí regada o alguna hemorragia activa y inspeccionar bien la curvatura del vaso, verificar que la ligadura que hayamos hecho esté bien,
que no hayamos lesionado nada más. Y ya. Luego procedemos a la peritonización, que consiste en aproximar las zonas del diafragma hiperrenal para que rellene donde estaba el vaso. Y entonces esto pues se va a rellenar más con el epiplón mayor en el ángulo cólico y ya. Puede quedar ahí por ahí algún remanente del ligamento gastroesplénico. También cuando una vez ligado, pues ya se cortan los vasos y ya como lo único que estaba deteniendo al vaso era esto y una parte del retroperitoneo, pues ya se cortan los vasos, se termina de cortar esto bien pegadito al vaso, se retira el vaso y ya quedó. Ahora sí se procede a rellenar el espacio que quedó con epiplón y también hay que dejar un drenaje. Hay algunos que lo recomiendan, otros que no, entonces esto va a depender de cada cirujano, pero los que lo dejan es como para prevenir una fístula pancreática. Y pues ya. Ahora, para el tratamiento conservador o la esplenectomía parcial, este pues tiene objetivo evitar las complicaciones infecciosas post-esplenectomizadas en los pacientes esplenectomizados y también depende del grado de lesión que tenga el vaso. Y también aquí está en juicio qué tan eficaz sea. Entonces, la mayoría de estos se tratan de las lesiones no tan graves, se tratan de solucionar con pegamentos. O, si no es posible con los pegamentos, se puede utilizar alguna prótesis, una red como en el caso de las hernias o incluso pues hacer una sutura. Y pues ya, ¿qué pegamentos se pueden utilizar? Pues son los pegamentos que, bueno, más bien en qué situaciones se pueden utilizar. Son en lesiones de vaso tipo 1, tipo 2, que pues son lesiones pequeñas, que están bien ubicadas, que no están asociadas a una lesión grave. En estos casos se puede utilizar el uso de algún pegamento y entonces se pone el pegamento. Una vez que se puso el pegamento, se puede poner encima una compresa húmeda y dejarlo ahí por un tiempo hasta que se haga la hemostasia y se active los compuestos del pegamento y se retira la compresa. Si al retirarla ya no hay hemorragia ni una lesión visible, pues funcionó. Y pues tenemos diferentes pegamentos. Entonces, esa es una. La otra es hacer la coagulación de los vasos pequeños y sangrantes que sean menores de 2 milímetros. Esto siempre y cuando estén lejos del ilio y se pueda hacer la coagulación con el electrobisturí de forma fácil y rápida que no vaya a tener algún daño. Ahora, para hacer la coagulación no se va a hacer de forma directa con el electrobisturí, sino que, por ejemplo, aquí vemos un vasito sangrante, lo pinzamos y encima de la pinza se pone el bisturí y ya, el electrobisturí y ya se hace la hemostasia indirecta. Y esa es otra forma de arreglar estos defectos de la pared.
Digo, de la pared del vaso. Ay, permíteme tantito. ¿No ha llegado, Caro? Ya llegué, perdón. Ay, Caro. Llegué desde ¿Qué hace pasó, ratito, Caro? ¿Por qué llegaste perdóname. tarde? Le dije ¿Te quedó a Astrid que paso? decidí ser feliz. No, Caro. No, no es cierto. Es que puse mi alarma y me desperté como a eso de las 7:30. Dije, bueno, me voy a esperar. Y dieron las 8, dieron 8:10 y dije, no, seguramente otra vez ya no va a ser. Y que me acuesto y ya vi ya vi cuando ya eran las 9 y dije, no manches. Y ya me quedé dormida y todos los días estaba así como de, bueno, me voy a esperar y ya como que me duermo otra vez como a las 10. Digo, bueno, ya. Ni Y otra vez me chance, ganó. salió a dar clase. Oh, sí. Dije, maldita sea, ahorita estoy, dice y dice, ya ahorita dije, ya me quedé dormida. Bueno, Perdón, perdón. la pusimos a grabar igual para que después la veas. Gracias, Viri. De todas modos, digo que todas las voy guardando así. Caracoles, no me lo repitas. Tiene un canal que dice clases de Viri. Los osos de Viri dando clase. Caracoles. Es que yo Bueno, todas mis clases las subo a YouTube para que las tenga ahí porque una vez llené toda mi computadora. Pero ahorita por el momento las dejé públicas para que las vea Astrid. Bueno, no, para que las vean todos y ya, pues ya después ya las voy a poner en privado. no. Ay, bueno, ya. Sigamos. Entonces, otra forma de esplenectomía parcial es la esplenorrafia. ¿A qué me refiero con esplenorrafia? La esplenorrafia es la sutura de las lesiones que tenga el vaso. Obviamente, pues son suturas que no tengan tensión, que sean pues finas, delicadas y que hay que tener cuidado porque si nosotros la realizamos mal, el riesgo de hacer aún más graves las lesiones más profundas, pues es muy alto. Entonces, esto se recomienda más a usarse en niños que en adultos. Y ahora sí, con la esplenectomía parcial hay que hacer igual una movilización total del vaso. Entonces, todos los pasos anteriores que vimos para la movilización del vaso se repiten. La única diferencia va a ser que aquí pues no vamos a retirar todo el vaso. Entonces, lo único que vamos a retirar va a ser el tejido que esté lesionado y obviamente también vamos a tratar de resecar la mínima porción que se pueda. No se tiene como bien establecido cuál es la mínima cantidad que tenemos que retirar para no afectar la función que tiene pues el vaso, pero pues se recomienda que sea mínimo el 25% del tejido, se quede mínimo el 25% de tejido residual. Y la esplenectomía parcial únicamente va a estar recomendada para los pacientes en que el traumatismo pues no esté implicando los dos polos, o sea que si está lesionado aquí y está lesionado aquí, pues ni modo, se lleva todo el vaso. Si nada más tiene una lesión aquí o la lesión nada más está aquí, ok, se puede hacer la esplenectomía parcial. No si la lesión está en ambos polos. Y la línea sobre la cual se va a seccionar tiene que ser sobre sobre el parénquima vascular y el parénquima, pues que esté ya con isquemia. Se puede hacer aquí con bisturí, se puede hacer con tijeras o con el material que tengan. Entonces, antes de eso, igual vamos a hacer tracción de los vasos y se va a hacer la ligadura. Por ejemplo, aquí se va a tener que ligar los vasos que están aquí y los vasos que están aquí. Una vez ligados,
se pueden cortar y hacer hemostasia para después seguir el corte sobre la línea que está pues del parénquima vascular. Entonces se va a hacer la sección aquí del vaso o se puede hacer la sección más para acá. Y ya lo que se seccionó pues se termina de liberar por la parte posterior y ya se retira. Y es lo mismo con lo mismo que se hace en la parte, o sea, para después de una esplenectomía total, pues ya se regresa el vaso a su, a su cavidad, se vuelven a colocar el mesogastrio y ya se cierra por planos. Igual aquí se puede o no dejar drenaje, depende de cada cirujano y obviamente también de cada caso, si lo quieren dejar o no. También hay otros casos en los que se pueden usar una red que son reabsorbibles y pues es como una prótesis que sirve como una bolsa que va a servir igual para hacer la compresión y así también en esta parte es donde va a quedar el pedículo esplénico, entonces no va a afectar el pedículo esplénico, también no va a haber riesgo de que afectemos curvatura mayor del estómago ni el ángulo cólico izquierdo. Y como se hace como se le deja cierta tensión, pues eso ayuda a hacer hemostasia. Esto lo tiene que realizar pues una persona pues ya que tenga experiencia con esto y si tiene buena técnica pues va a tener una resolución de las lesiones pues casi completa con la con esta red. Y pues solo hay complicaciones que van a ir directamente si hubo una mala técnica y se empieza a comprimir el pedículo o el parénquima y si se comprimen pues va a haber isquemia y ya lo vamos a ver en el posoperatorio. Va a tener dolor, fiebre y pues si se hace un ataque pues ya ahí lo vamos a poder ver que ya se necrosó el tejido y no va a quedar de otra más que hacer una esplenectomía total. Y pues eso sería todo con base con respecto a la técnica quirúrgica. ¿Dudas? Ya saben que es una esplenectomía total, una esplenectomía parcial y esplenorrafia, que eso es lo más relevante. ¿Ya? Como tal, no vi peritoneo. No, los pregunto apenas de Adrián, pero ya no supe qué onda porque nos dijo que si se cerraba el peritoneo no. Yo le dije que no, pero porque nos había dicho el doctor. Y él después dijo, pues es que se puede y no se puede, pero después como que se quedó como ambiguo. Sí, sí me quedé con esa duda. Bueno, o sea, ese sí se va a hacer. Es lo que le explicaba a Astrid. Hay algunos cirujanos que sí lo realizan, otros que no. Y pues depende de cómo sutures. Pero pues en este caso sí hay que reacomodar al peritoneo, más cuando hay una esplenectomía total para pues, rellenar el espacio que está dejando el vaso. Y pues se puede suturar o no. Lo puedes dejar ahí nada más bien colocado. Y ya si haces un buen cierre de planos, pues ya no necesitas pues suturar el peritoneo.
Hay algunos que sí lo suturarían, otros que no, depende. Se puede y no. Hay algunos casos en los que se puede llegar a necrosar, sí, pero si tienen una buena técnica de, ¿cómo se llama? De sutura, ¿Sutura? pues, ajá, de sutura, pues ya, y ya lo han hecho antes y no se les ha necrosado, pues lo van a volver a hacer. Ah, bueno, Eso. sí, porque sí tenía esa duda. Entonces es como, pues sí, depende de la habilidad de cada quien. Sí, Sí, porque te así. digo, yo me quedé con esa idea que nos dijo el doctor. Yo supongo que él no lo va a hacer. Yo creo que no. Pero hay algunos casos en los que sí se hace y pues no hay mayor riesgo. Pero bueno, vamos con las complicaciones. Con respecto a las complicaciones quirúrgicas, son muy poquitas. La más común es la fístula pancreática, por eso algunos dejan un drenaje, pero sí se hizo una buena técnica y, y no hubo, pues, o sea, se afrontaron bien todos los planos, se rellenó bien con el epiplón y todo eso, pues no va a haber riesgo de que haya alguna fístula. Además, pues si dejaron un drenaje, pues eso disminuye aún más el riesgo de fístula. Y eh, igual va a haber complicaciones quirúrgicas si no se cuidó la técnica séptica y hubo alguna contaminación intraabdominal, a lo mejor porque se perforó un órgano hueco o en pacientes adultos mayores. Estos son los que más riesgo tienen a tener una complicación de este tipo. Y entre las más comunes pueden ser que haya fiebre, problemas respiratorios, algún absceso sufrénico o infección bacteriana fulminante que sea de forma precoz o tardía. Esto, como les digo, en pacientes en los cuales haya una lesión accidental durante la cirugía o por el mismo traumatismo por el que llegaron. Y si aquí ya tenía que pues evaluar si era prudente retirar el vaso con respecto a las alteraciones que había eh, pues en el abdomen, en el intraoperatorio, o si pues se tenía que dejar, si sea nada más una esplenectomía parcial. Entonces, todas estas complicaciones se pueden evitar si se hace una buena evaluación de las lesiones en el transoperatorio. Ahora, hay complicaciones agudas y pues ya complicaciones crónicas. Entre las complicaciones agudas, pues puede haber una hemorragia, hemorragia persistente, algún hematoma. La infección está pues inmediata en el posoperatorio, atelectasias, absceso sufrénico, ya es anterior o posterior, que se infecte la herida quirúrgica o el acceso venoso que tiene el paciente, la infección urinaria y ya una tardía puede ser una sepsis post-esplenectomía. Y las complicaciones tromboembólicas pueden ser arterial o venosa, de venas suprarrenales, en extremidades inferiores, un embolismo pulmonar, una fístula gástrico-pancreática, una pancreatitis postoperatoria o alguna evisceración. Estos en los casos en los que se hace una incisión sifopúbica, aunque se crea alguna úlcera por estrés. Estos pues se dan son complicaciones agudas. Una complicación ya con crónica podría ser una eventración, una hernia incisional, esplenosis o un síndrome adherencial.
o incluso el fallecimiento igual puede estar asociado a sepsis, procesos pues infecciosos recurrentes. Entonces, los antibióticos y el paciente asplénico. ¿Cuándo vamos a utilizar antibióticos? Pues que sea para el tratamiento de infección que ya se esté o en una posible infección, en la profilaxis a procedimientos invasivos o profilaxis en general. Entonces, aquí el tratamiento pues está más enfocado a prevenir la infección devastadora por esplenectomía en pacientes pues que ya no tienen vaso. Y esto igual hay que considerarlo en los pacientes que se les acaba de quitar el vaso, porque si le acabas de quitar el vaso y le metes el tratamiento antibiótico, pues pones a tu paciente más propenso a que contraiga alguna infección. Y si tiene antibiótico intravenoso de amplio espectro y tuvo una esplenectomía, se tienen que estar haciendo hemocultivos para estar vigilando al paciente que no vaya a tener alguna infección y que pues tenga sepsis y se vaya a morir. Entonces, aquí el antibiótico que más se recomienda en estos pacientes pues es vancomicina, porque va a ir contra los gram positivos y también sirve para pacientes que tengan resistencia a la penicilina. Y en el caso de que se tenga que recubrir también alguna infección por gram negativo, se puede usar ceftriaxona o una combinación con vancomicina y ceftriaxona. Igual hay que estar pendiente de los pacientes que tuvieron una esplenectomía y se les está administrando antibiótico para que no se complique más la infección que ya tengan o pues le creen una infección más grave. Y eso es todo con respecto a esplenectomía. ¿Alguna duda? Ah, ya la cerré. ¿Cuánto tiempo dijiste que se tiene que usar el tratamiento antibiótico? No les dije, depende del paciente y del caso. Por ejemplo, pues si llegó y tiene, por ejemplo, una perforación de intestino de colon, pues se le tiene que dar al menos 14 días. Pero si no, pues hay que evitar igual darle tratamiento. Depende de por qué haya llegado el paciente, el tiempo que se le vaya a dar el antibiótico. Y si no lo requiere, pues no se lo damos porque el paciente es propenso a tener infecciones y si tú le das antibiótico, lo pones aún más propenso a que tenga una infección más grave. ¿Sí? Sí, gracias, Viri. Va. ¿Algo más? No. Niñas. Claro. Creo que no, Viri. Ay, perdón, es que se me fue un poquito mi mente. Ya mejor me fui. Bueno, sí tenía duda en cómo iban a... Es que, ¿sabes que yo chequeé en el caso de la esplenectomía abierta, a la hora de iban a ligar, pues como tal, el hilio de el hilio del vaso. Pero leí un término que era como nudo en masa, que era cuando ligaban los vasos con parte de los ligamentos y el tejido, pues sí, adiposo,
periesplénico. Entonces lo ligaban o hacían una, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, ¿cómo se ¿Tracción? llama? Transflexión. Creo que así se Transmisión. llama el término. Ajá, transflexión, algo así. Entonces, sí, medio leí un poquito, pero no me quedó muy claro. Vi que había una simple y una doble, pero como que ya no me quedó bien en claro cómo hacían eso. Creo que también lo hacían en grapas, pero no me quedó bien en claro ese término. El problema con eso es que si no haces la tracción de los vasos y del hilo esplénico, cuando quieras hacer la transfricción, que es literal agarrar y pasar, pues, o sea, pasas la sutura por el vaso y también por tejido que esté debajo. El problema es que por debajo de donde está el hilo esplénico está el páncreas. Si tú no tienes cuidado, te puedes pasar a traer tejido del páncreas y al suturarlo y anudarlo se va a necrosar ese tejido. Entonces, eso es solo, pues, si ya tienes habilidad, pues lo haces, pero si no, se prefiere, pues, hacer la tracción de los vasos con una sutura y ir ligando vaso por vaso para, pues, evitar que haya una hemorragia después y que te vayas a pasar a traer al tejido del páncreas. ¿Sí? Ah, había visto que la opción que según era en masa, que literal como que rodeabas al vaso, incluyendo al tejido que estuviera, principalmente el tejido conectivo, como puede ser de ligamento o el tejido adiposo, y ya lo bueno, como que hacían el nudo hemostático para así, pero que también se podía hacer así. Entonces como que me quedó esa duda, pero sí. Sí, pero eso Dices que igual, pues pues sí, en ya casos que depende no de la... tengas ya duda de que haya alguna hemorragia, porque si haces eso, pues ya no vas a ver bien si hay alguna hemorragia, ¿no? Pero no, Sí, se prefiere, no sé, creo no se que esa era mi duda. recomienda tanto eso. Mejor ir ligando vaso por vaso para que no Ah, se te... bueno. Bueno, ¿Algo más? sí, 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 tienes razón, Viri. Gracias. Y nada, ¿algo más? Y estoy pensando si ya tenía dudas, sí tenía unas cuantas dudas. Creo que tenía dudas en el tipo, por ejemplo, vi que muchos utilizaban pinzas vasculares, pero también vi, bueno, de ahí se lo vi en un video, que muchos en lugar de preferir pinzas vasculares como las Satinsky utilizaban ya nada más pinzas. No, o sea, por ejemplo, luego utilizaban nada más puras Kellys. Y yo dije, bueno, debe ser de la disponibilidad, pero yo dije, ¿cuál sería mejor en el caso de que estemos ligando, pues, y vasos, pues, ya más grandes? Ay, como que se escuchó entrecortado. A ver otra vez. Que vi que muchos utilizan pinzas vasculares para tomar los hilios. Bueno, o sea, principalmente los vasos, por ejemplo, la Satinsky. Pero dice que si ya no hay disponibilidad, nada más utilizan, por ejemplo, puras Kellys. Ah, sí, eso depende totalmente de la disponibilidad. Si las tienen, pues se las van a dar y si no, pues no. Te tienes que acomodar con lo que hay. Ah, oye, otra duda que sí tenía que dije, Sí. oye, ¿cómo se va a tratar eso? Porque estaba viendo que el porcentaje de trombosis de vena esplénica es muy alto. Creo que de un 55% después de que se hace una esplenectomía. Bueno, eso es lo que yo vi. Y yo dije, ¿cómo puedes tratar eso en caso de que fuera, o sea, ya, o sea, posterior? O sea, sé que se puede tratar con anticoagulantes, pero no está como contraindicado. O sea, ¿cómo puedes, como en caso de una, pues sí, una coagulopatía, tratar a un paciente que se acaba de operar, ¿sabes? Con riesgo de que tenga, pues, hemorragia, ¿sí me entiendes? Entonces ahí sí, como que, ¿cómo se trata esa trombosis esplénica? Pues para eso, primero se da el tratamiento con la heparina y todo las
ven las medidas de compresión o todo eso. Ya después, creo que se puede volver a, a ingresar al paciente a quirófano para volver a evaluar las lesiones y ¿cómo se llama? Complicaciones. Y se puede hacer pues una embolización. Que pues es una embolización que, que puede ayudarnos a quitar estos émbolos que se formaron. Y son como los stents que se utilizan para las coronarias. Entonces se vuelve a ingresar a quirófano, se utilizan estos embolismos para pues liberar al émbolo que se tenga ahí, pues lo que se haya creado ahí, se libera ya se vuelve permeable otra vez el vaso y se vuelve a pegar, pero esta vez ¿cómo se llama? Con algún pegamento biológico. Ujú, algo así. Pero voy a leerlo mejor para... No, sí, Viri. Sí, pues de hecho no para pensé eso, o sea, explicártelo pues mejor puedes porque... volver a meter al paciente, de hecho. ¿Eh? ¿Cómo? Como dices tú, que tienes razón, si tuviera alguna complicación, pues se reingresa el paciente, no pensé en eso. Sí. Lo voy a leer mejor porque hay varias técnicas de embolización en estos casos. Pero ya son profundizar más en el tema. Entonces eso no se preocupen, eso no se lo no se los van a preguntar tanto las técnicas para la complicación. Y ya. ¿Algo Bueno, más? Viri, muchas gracias, Viri. Creo que son todas mis dudas. Ok. Bueno. Si no hay más dudas, entonces creo que mañana vamos a ver nefrectomía. Sí, Viri. Y denle una leída. Sí, Viri. Y ya con eso tenemos, pues, ya vimos todas las técnicas que se les van a preguntar. Ya oclusión, cesárea, pues no se preguntan tanto. Va. Sí, Viri. Denle repaso a todas las Llama. que vimos desde un principio. ¿Ok? Y ya, Sí, Viri. voy a ponerme a hacer lo de, ¿cómo se llama? Pues un simulacro de